Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema muy importante, hay tantos que están en la agenda del Poder Legislativo, pero este es un debate central también. Es el de la reforma del Distrito Federal. En 1996, concretamente el 25 de julio, concluimos las negociaciones entre los partidos, teniendo como testigo al gobierno, sobre la reforma política del Distrito Federal, que luego se tradujo en una serie de reformas constitucionales. Sin embargo, fue una reforma incompleta, completa en dos sentidos. Primero, no todo lo que pactamos pasó al texto constitucional, y segundo, se metieron en ese texto cosas que no pactamos. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque fue una negociación por fuera del Congreso. Y entonces estábamos el PRI, el PAN y el PRD fundamentalmente, entonces el Partido del Trabajo también. Por cierto, esta reforma la firmamos el presidente del PAN, Felipe Calderón, su servidor, y otros distinguidos dirigentes partidarios. Testigo fue el presidente Zedillo. Ocurre que el PRI tenía mayoría en las dos cámaras entonces. Fue hasta después de esta reforma, se hicieron dos, la del Distrito Federal, que aquí está, y la electoral. Solo fue después de esta reforma, en 97, que el PRI perdió su mayoría. Entonces ellos podían convenir, pero a la hora de la verdad, pues nos hicieron tablas y nos cambiaron cosas. Nos cambiaron el principio que identificaba jurídicamente al Distrito Federal con las otras entidades de la República, el consagrado en el artículo 124 de la Constitución, según el cual la competencia original es de las entidades y solamente pueden actuar los poderes federales en aquello en lo que están expresamente facultados. Quiere decir que con esto está transferido a los poderes federales, se entiende reservado a los poderes de los estados. Esa es una. Luego no tenía limitaciones el gobierno de la ciudad para nombrar al procurador ni para nombrar al jefe de seguridad pública. Tampoco le revisaban la cuenta pública, autorizaban la deuda pública en el Congreso de la Unión. No estaba pensado así. Y luego, bueno, hay cosas que no llegamos a pactar. Otra cosa, otro asunto que se cayó fue la idea de que la relación entre el Distrito Federal y los estados y municipios circunvecinos fuera de una zona metropolitana, ¿sí? Que era vinculante, que establecer una zona. Ya no me embarco en otros detalles. Ahora está en la mesa de la discusión. El gobierno de la Ciudad de México y algunas fuerzas políticas quieren hacer una constitución de la Ciudad de México, ¿no? En la Constitución actual, lo que tiene el gobierno de la ciudad es un estatuto, ¿no?, que hace el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que la Constitución del Distrito Federal tenga una Constitución propia, como la tienen las demás entidades de la República. Entonces, son dos discusiones paralelas. Para que la Constitución, para que el Distrito Federal pueda tener una Constitución propia, se necesita reformar la Constitución Federal. Y para que adquiera plena independencia se necesita reformarla también. Ahora, ¿en qué sentido? Yo he invitado a muy distinguidos políticos que han estado involucrados en esta materia. Está a mi derecha un luchador por el municipalismo mexicano, uno de los más destacados que hay en México. Es senador de la República por el Partido Acción Nacional. Él fue muy destacado alcalde de Ciudad Juárez, ha sido maestro en planeación y desarrollo turístico, estudió en Inglaterra, ha sido diputado local, es autor de Reforma Municipal y el retorno a lo local, y es presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores. Está también conmigo el licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán, que hizo estudios de ciencias políticas y filosofía, que ha sido militante político, fue fundador, secretario del Partido del Centro Democrático,
desde la desaparición de este milita en el Partido de la Revolución Democrática. Él es actualmente el secretario de Turismo de la ciudad, pero durante la campaña del actual jefe de gobierno encabezó los trabajos de la comisión redactora de la Constitución del Distrito Federal y es autor de un libro sobre la materia. Yo le preguntaría en primer término al senador Ramón Galindo, tenemos otra invitada que por cuestiones del tráfico va a llegar un poquito más tarde, que ya conocen ustedes. ¿Cómo ven desde tu perspectiva? Porque hay perspectivas individuales, hay perspectivas partidarias, hay corrientes, en todos los partidos hay corrientes, en unas se vuelven tribus, en otras quedan en corrientes. Entonces, ¿tú cómo ves este asunto desde la perspectiva del Partido Acción Nacional? Sí, primeramente te saludo, Porfirio, con mucho gusto, como siempre, igual que Alejandro Rojas, un abrazo. Gracias, Nos ha tocado coincidir ahí en muchas ocasiones, en foros y en debates sobre el rumbo que debe de seguir el país en materia de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad, de paz. Y coincidimos, Porfirio, en muchas ocasiones en relación a que lo que tenemos que hacer es fortalecer la base sobre la cual se sustenta este país, que no es el gobierno, ni son los partidos, sino son los ciudadanos. Y en ese sentido hemos estado impulsando durante mucho tiempo cambios a la Constitución que permitan dos cosas. Y yo pongo en la mesa estas dos premisas sobre lo que debería de basarse una verdadera reforma del Estado, que no se refiere a una reforma del gobierno, sino del Estado. Dos premisas. No acaban de entenderlo, siempre nos mandan reformas políticas disfrazadas de reforma del Estado. De hecho, históricamente ha sido el problema del país, Porfirio, que debatimos una cosa y luego acordamos otra. Por eso ahorita que tú hablabas de los acuerdos del 97, pues, miren, este libro no me extraña. Se llama La Reforma del Estado, Agendas de la Transición. Son más de 40 agendas de la transición, acuerdos tomados algunos tomados y otros inventados o incluidos. Así es. Bueno, pero así nos ha pasado, ¿no? Así nos pasa. Sí. Yo recuerdo, Alejandro, en los debates para la primera Constitución en 1823 y 24, los discursos tenían que ver mucho con lo municipal, con lo local, y al final se avanzó poco en el tema. ¿Pero ustedes piensan que debe haber una reforma del Distrito Federal? Absolutamente. ¿En qué dirección? Absolutamente, en dos direcciones. Uno, cambiar el rol que juega el gobierno para fomentar y promover la prosperidad. Y dos, muy importante, cambiar el rol que juegan los ciudadanos para relacionarse con el gobierno e impulsar también los esfuerzos en materia de prosperidad y de paz. Es muy importante esas dos premisas, cambiar el rol del gobierno local, Ciudad de México, y cambiar también el rol que juegan los ciudadanos para la toma de decisiones desde lo comunitario y desde lo público también. Esas dos premisas son fundamentales y de ahí podemos partir. Vamos a ver cómo podríamos lograrlo. ¿Qué contendría en lo esencial el proyecto de reforma de constitución del Distrito Federal? ¿Y qué reformas requeriría a la Constitución Federal? Sí, en primer lugar, yo creo que falta definir la naturaleza jurídica de la Ciudad de México. Es decir, hay una indefinición en la propia Constitución, desde el enunciado del artículo 44, que dice que la Ciudad de México es el Distrito Federal, la sede de los poderes federales, pero no define exactamente qué es el Distrito Federal. Por otro lado, esa indefinición jurídica que se contrapone con Estuvo mal la redacción, es confusa. Es muy confusa. Y el artículo que precede, el 43, en donde a la Ciudad de México le otorga y le reconoce la categoría de entidad federativa y el Distrito Federal, como parte integrante de la Federación. Luego entonces está condicionado el hecho de que la Ciudad de México sea una entidad de la República al hecho de que la sede de los poderes se trasladen a otra parte. Pero nosotros lo que pensamos y lo que hemos venido trabajando es primero decir y señalar enfáticamente y redactar en la Constitución cuál es la naturaleza jurídica, porque estamos en el limbo. ¿Y cuál sería? La naturaleza jurídica de la Ciudad de México tiene que ser la capital federal. Inclusive tenemos que suprimir el concepto de Distrito Federal. Es la capital federal, asiento de los poderes México federales. CF. Así es. México CF, para que se les vaya quedando. Así es. No ya nos veremos de feños. Así es. Y segundo, pues otorgarle todas las prerrogativas, los derechos fundamentales que deben tener y que debemos tener los habitantes de la ciudad. Porque hoy tenemos una minusvalía política. El tema es que, habiendo aquí la capital, los poderes habiendo sido tan importantes,
no digo desde los aztecas, que es muy lejos, pero los virreyes y el México independiente, ha estado manumitida la ciudadanía. Yo quiero retomar el argumento de la ciudadanía, porque yo le dije en estas discusiones al presidente Zedillo, oiga, porque usted vive aquí, nosotros no tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes, mejor le hacemos un Vaticano, con guardia suizo o tlaxcaltecas, los que encontremos por ahí. Entonces, la manumisión, la pérdida de derechos ciudadanos, que ha sido lamentable en la ciudad, es porque aquí están aplastantes los poderes federales, aplastantes. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál sería la fórmula, siguiendo tu argumento jurídica, que la capital de la República es el Distrito Federal, pero que la ciudad, la capital es la Ciudad de México, pero que esta alberga a los poderes federales? Así es. Es decir, ellos son nuestros huéspedes, ¿no? Así Nosotros es. no somos los súbditos de los poderes federales. Los poderes federales son nuestros invitados, y el día que quieran irse, se les despide con toda cortesía, pues se les despide. Yo hace años he propuesto para que los ciudadanos de la capital sean absolutamente libres de la Ciudad de México, pues que se vayan a otra ciudad de la República. Es un Ipiranga, un Ipiranga político. Se vayan a Juárez. Bueno, ya te quería tu gobernador irse a Juárez. Pero también pasa algo, que yo creo que, como decía el maestro Rabasa, hay una imposibilidad utópica y ucrónica, decía él, de que la sede de los poderes se traslade en otra parte, porque indefectiblemente, si se tomase ese acuerdo en el Congreso, pero una ciudad que no existe, va a lesionar la soberanía estatal de alguna otra entidad. Pues lesionaron la del Estado de México cuando crearon esto. Exacto, entonces la Ciudad de México tendrá que seguir albergando ello, y por otra parte, pues los ciudadanos de la capital hemos sido tratados como vasallos desde la fundación. Esa es la palabra, vasallos. Son un vasallaje político, y por el régimen político también, de que la cúspide piramidal del presidencialismo ha hecho que sea una jetatura, y los que habitamos esta ciudad, de veras somos minusválidos políticos. ¿Qué es jetatura? ¿Que te rompen la jeta? Pues simplemente, pues todos los días la federación, la relación tan injusta entre la Ciudad de México y la federación es a tal grado que la Ciudad de México aporta casi el 23% del Producto Interno Bruto, y de cada peso que produce recibe fiscalmente solamente 7 centavos. Es ahí cómo está la desproporción de ese vasallaje. Okay. Bueno, vamos a ir a un segundo apartado.